Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Santiago, capítulo 4 ya. El pasaje se llama La amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Entonces aquí dice que dentro de la propia iglesia hay contiendas unos contra otros. Incluso la Biblia dice que dentro de la propia familia hay problemas. Dice, Cristo lo dijo, de hecho, que el padre contra el hermano, el hijo contra la hija, algo así. O sea, el hijo contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra la nuera, o sea, todos contra todos. Dentro de la propia familia y más dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque van a ser probados quiénes, porque van a evidenciarse quiénes son aprobados por Dios. ¿Verdad? Eso lo dijo Pablo. Cuando dice, si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, uno de los problemas, una de las razones más bien por las que una persona, especialmente los cristianos, no tan solo los cristianos, prácticamente cualquier ser humano, sufre de escasez, es porque no hace la voluntad de Dios. ¿Verdad? Todos somos llamados por Dios en algún punto de nuestras vidas. Pero quien escucha dice, Dios mismo dijo, alzaré mi voz, pero ¿quién va a escuchar? Algo así, creo que está en Isaías. O sea que Dios habla todos los días, a todos los seres humanos, pero no hacen caso, no quieren. Y ese es el origen real de la tristeza de las personas. De hecho, el estar fuera de la potestad de Dios te hace esclavo, ¿verdad? El estar fuera de la potestad de Dios te hace pobre. De hecho, los que no son cristianos, los que no tienen nada que ver con Dios, viven endeudados. Incluso los que son ricos, que no son cristianos, sus empresas están endeudadas, ¿verdad? Aunque son ricos y tienen mucho dinero en sus cuentas, sus empresas están endeudadas. Esa es la paga por estar fuera de la potestad de Dios. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, eh, aquí Santiago considera adulterio todo lo que tiene que ver con el mundo, o sea, no nada más lo que tiene que ver con la carne, con el sexo, también lo que tiene que ver con los vicios. Eso es adulterio. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo soy cristiana, pero puedo tomar, puedo beber, puedo fumar, puedo ir a las fiestas mundanas. Eso es adulterio porque estás haciendo tu propio evangelio, tu propia forma de cristianismo. Eso es adulterio, así lo considera Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la soberbia es una de las razones que separa de Dios. Otra de las razones es hacer tu propia voluntad. Tiene su nombre eso. A ver si recuerdo, se llama, permítame, a ver si me recuerdo cómo se llama, cuando tú haces tu propia voluntad. Tiene otro nombre. Eh, Creo que es vanidad. No es vanidad, pero bueno, no lo recuerdo, pero eh, cuando tú haces lo que tú quieres, eso te aleja de Dios. El problema, yo mismo lo experimenté desafortunadamente.
y lo tengo que decir. Cuando yo hice lo que yo quería, yo mismo me estaba equivocando, y cada vez iba de mal en peor. Porque yo me alejé de Dios, porque yo hice lo que yo quería. Y yo reconocía que estaba mal, y, pero, pero no hacía nada. Y eso me alejaba cada vez más de Dios, y hasta que tuve que reconocer, me equivoqué, y tuve que ajustar cuentas con Dios. Entonces entendí en dónde me había equivocado realmente, ¿verdad? O sea, hasta que no reconozcas que te equivocaste, hasta que no regreses al camino, no vas a hacer nada. Al contrario, te vas a poner peor. De hecho, si cuando yo ingresé al cristianismo, me di cuenta que la mayoría de ellos, de los que vi en un principio, estaban enfermos, eran pobres, porque hicieron lo que quisieron, porque no ajustaron cuentas con Dios, porque se alejaron, porque van de vez en cuando. Son pobres y enfermos, ¿verdad? No por ser cristianos, sino porque no hacen lo que Dios les pidió. Por eso dice Dios que resiste a los soberbios. Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano, si vosotros no os el ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, uno debe someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Pero realmente, darle control de Dios, de tu vida a Dios. Someterse a Dios es dar el control de tu vida a Dios. Dar el control de tu cuerpo, de tu mente y espíritu es la única manera en la que uno puede seguir adelante. Dándole el control a Dios, de tu vida a Dios. Entonces, eso significa que Dios te va a alejar del pecado, puesto que ya te controlará. Dice ¿qué son los de doble ánimo? Las personas que fingen una vida en la iglesia y otra fuera de su casa. ¿Verdad? Las personas que fingen ser cristianos, que fingen ser buenas personas, que fingen ser perfectos, que fingen mucha religiosidad dentro de la iglesia y fuera son otras personas, ni siquiera reconocen a Dios, ni siquiera reconocen ser cristianos. Eso no es de doble ánimo. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. De hecho, recuerden que el simple hecho de estar fuera de la potestad de Dios, te vuelve esclavo. Hay mucha tristeza. Yo lo experimenté. Yo no fui cristiano desde que nací. Yo me convertí al cristianismo a los 17 años, no sé mal recuerdo, a los 18, creo que sí, creo que fue a los 18 cuando me convertí. Y antes de eso sufrí mucho por estar fuera de la potestad de Dios. Estar fuera de la potestad de Dios significa que te vas a esforzar mucho por muy poco. Significa que te vas a enfermar cada rato, que vas a perder mucho de tu dinero. De hecho, la gente del mundo, la gente que no son cristianos, pierden la mitad de todo lo que ganan. Por eso es que están endeudados. La Biblia dice o sea, la Biblia dice que los que no son cristianos, que no son discípulos de Cristo o judíos, son esclavos del mundo. La Biblia lo dice, es en el Antiguo Testamento, no recuerdo, creo, pero sí es en el Antiguo Testamento. Sí, pero sí recuerdo esto, que bíblicamente hablando, ser esclavo significa ganar la mitad de tu sueldo. Bíblicamente hablando de eso dice la Biblia, creo que viene en el libro de Reyes, que un esclavo solo gana la mitad del sueldo. Ese es el problema con estar fuera de la potestad de Dios. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que bueno, no significa que tengas que arrastrarte o algo, simplemente reconocer que te equivocaste, que seguir tus reglas, seguir tu camino te alejó de Dios y te llevó a la tristeza, al punto en el que vives. Bueno, entonces, y eso es prácticamente todo el pasaje, la amistad con el mundo. La amistad con el mundo significa, de hecho, es interesante porque incluso yo lo experimenté. De tus amistades vas a tener que dejar a muchos de ellos.
¿Por qué? Porque te llevan al pecado, a la bebida, a los vicios, al cigarro. Por eso es que uno debe dejar los amigos del mundo y ya no volver, salvo que Dios te mande predicarles, pero si no, no. De hecho, no, uno no debe tener amigos así, o sea, que no son cristianos. Uno, por ejemplo, en el trabajo puedes tratar con gente que no son cristianos, puesto que es trabajo, ¿verdad? Pero el problema es que si tú compartes mucho tiempo, si tú vas a sus fiestas, te van a llevar al pecado. Ese es el problema. Incluso debes dejar de ir a las fiestas mundanas, a los 15 años, a las fiestas. ¿Por qué? Porque hay alcohol, porque hay música mundana. La música mundana enferma al cristiano, enferma, te entristece tu espíritu, ¿verdad? Entonces, eh, y una de las razones por la que el cristiano sufre es porque tiene amistad con el mundo, y de hecho Dios te hace entender, ¿verdad? Yo tuve mucho temor cuando entré al cristianismo porque se me hacía muy difícil entender qué es lo que quería Dios de mí. Pero yo entendí también que Dios te lleva. Cuando tú, una cosa es desconocer y otra muy diferente es entender lo que estás haciendo. Yo no sabía y muchas veces le dije a Dios que me ayudara porque no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres honesto, Dios te lleva. Cuando una persona sabe lo que está haciendo, que por ejemplo, cuando Dios le dice, no, pues deja tus amistades mundanas porque estás en el pecado, estás en las fiestas, estás en los vicios, y no lo hacen, eso los lleva al fracaso, los lleva a meterse donde no deben, a los problemas. Ese es el problema con la amistad con el mundo, que te lleva a los problemas, y la gente que lo sabe, que lo entiende, están perdidos en pecado, en problemas, en enfermedades. La gente que lo entiende vive en sufrimiento. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la prédica. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.